¿Alguna vez te has preguntado por qué los ricos que podrían pagar todo al contado sin siquiera pestañear siguen usando tarjetas de crédito? No es por costumbre ni porque estén endeudados, es porque ellos juegan un juego que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Mientras tú rompes sus tarjetas por miedo a caer en deuda, ellos las usan como si fuesen oportunidades que multiplican su dinero, sin que ellos toquen el suyo. La diferencia está en la estrategia. Mientras a ti te enseñaban a temerle al crédito como si fuera una trampa, ellos lo convirtieron en una herramienta de construcción de riqueza. El problema es que desde pequeños nos enseñaron a desconfiar del crédito, nos enseñaron a pagarlo todo de una, a evitar deudas como si fueran un pecado capital. Pero nadie te explicó que no es lo mismo deberle al banco por un viaje a Cancún que deberle al banco por haber invertido en una propiedad que te genera ingresos mensuales. Nadie te enseñó que el dinero tiene un valor distinto según el tiempo, el riesgo y el contexto. Y es más, hay una forma de usar el dinero de otros sin que te ahogues para crecer más rápido de lo que podrías con solo tu salario. Y eso tiene nombre: apalancamiento. Los ricos no le temen al crédito porque entendieron cómo se comporta el riesgo cuando lo manejas con inteligencia. Saben que el miedo al crédito viene de no entender cómo funciona. Lo ven como una palanca, no como una carga. Y esa sola idea lo cambia todo, porque mientras tú piensas que deberle al banco es malo, ellos están comprando propiedades, acciones, negocios con el dinero del banco, no con el suyo. Ellos no están hipotecando su futuro, están expandiendo sus activos y lo hacen mientras tú te quiebras la cabeza para pagar una tarjeta en cero todos los meses. Imagínate esto, tienes 50,000, tú decides pagar un carro al contado, se va ese dinero y fin. El carro se desprecia desde el minuto en el que lo sacas del concesionario y tú te quedas sin liquidez. Un rico, en cambio, financia ese mismo carro al 3% anual con su tarjeta o con un crédito, y esos 50,000 los mete en un fondo de bajo riesgo que le da un 8% de ganancia al año. Mientras tú ves tu saldo en cero, él gana un 5% neto solo por haber usado la cabeza. El dinero que tú guardas por seguridad, él lo pone a trabajar como un empleado más, porque la mayoría de personas adineradas hacen que el dinero trabaje para ellos. Cabe mencionar que lo que te dije es un ejemplo simple y el carro se depreciaría, pero eso lo veremos después. Acá entra otro concepto que casi nadie menciona: el arbitraje de tasas. Es tan simple como potente. Si te prestan al 4% y puedes generar un retorno del 10%, ya ganaste. Y si ese préstamo es con una tarjeta de crédito con 0 intereses a 12 meses y tú usas esa liquidez para una oportunidad puntual, el margen puede ser aún más jugoso. Pero esto no es magia, es una estrategia. Y si además te dijera que ese mismo dinero que tú usas en efectivo para pagar cosas sin retorno, como lo son ropa, electrodomésticos, un rico lo puede canalizar todo por tarjetas que le dan cashback, seguros gratuitos, acceso a beneficios fiscales y puntuaciones crediticias que luego lo hacen acceder a tasas preferenciales. Mientras tú pagas en efectivo y no te devuelven nada, él recibe el equivalente a vacaciones gratis, descuentos empresariales o acceso a préstamos que a ti ni siquiera te aprobarían, porque el sistema sí premia, pero no a quien ahorra, sino a quien lo entiende y lo usa con inteligencia. Pero no todo se reduce a beneficios. Hay una razón mucho más potente detrás del uso estratégico del crédito. Se llama flujo de efectivo. Y si hay una palabra que los ricos repiten, es esa. Para ellos no importa cuántos activos tienes en papel, lo que importa es cuánto dinero fluye en tus cuentas mes a mes y qué tan disponible está ese dinero para ser utilizado de forma oportuna. Cuando hay una oportunidad repentina, como una propiedad barata, una acción que cae por debajo de su valor real, ellos no se la piensan, sino que aprovechan lo antes posible. Y pueden hacerlo porque su dinero no está enterrado en un auto o congelado en una cuenta sin rendimiento, está moviéndose todo el tiempo. Ahora hablemos de multiplicadores, no de gastar, sino de crecer. Si tú tienes $10,000 y los inviertes al 10% anual, ganas $1,000. Bien, pero si usas esos 10,000 como una garantía para un préstamo en el que consigues 40,000 con una tasa del 5% anual, estarías ganando en total 2,500. O sea, más del doble de lo que ganabas antes, sin haber puesto más dinero tuyo. Es el mismo esfuerzo, el mismo riesgo, controlado, pero con un resultado exponencial. Y esto no es solamente una teoría, esto lo hacen cada día las personas que entienden que el crédito no es deuda si lo manejas bien. Warren Buffett, el mejor inversionista de la historia, dice que la regla número 1 del dinero es no perderlo, y la 2 es no olvidar la número 1. Ha usado apalancamiento financiero durante décadas. No todo su imperio está construido sobre efectivo, al contrario, ha sabido usar la deuda para comprar activos que le dan retornos brutales. ¿Y sabes por qué puede hacerlo? Porque él entiende que el crédito puede usarse para esto si se sabe hacer. Y si todo esto te suena como si fuera un mundo al que no puedes acceder, te tengo una noticia: no lo es.
Lo que pasa es que nadie te enseñó esto, porque el sistema en el que creciste, el colegio, la universidad, tus primeros trabajos, todo estaba diseñado para moldearte como un buen empleado, no como un rico. Te llenaron de miedo al error, te enseñaron que lo seguro era lo correcto, que lo estable era lo deseable, pero el mundo ya no premia lo seguro, sino al inteligente y conocedor. La educación tradicional jamás te va a enseñar cómo funciona el dinero de verdad. No hay clases de apalancamiento financiero en secundaria, no hay talleres de optimización de crédito en la universidad. Lo único que aprendes es a trabajar más horas, a ahorrar lo poco que puedes y a cruzar los dedos para que tu fondo de pensiones no colapse cuando más lo necesites. Y mientras tú operas desde esa mentalidad de escasez, creyendo que todo se consigue con esfuerzo y sacrificio, hay gente que mueve cantidades brutales de dinero sin sudar. La verdadera diferencia no es cuántos tienes, sino cómo piensas, porque la mayoría cree que tener dinero es el punto de partida, pero la realidad es que tener la mentalidad correcta es el verdadero punto de entrada. La mentalidad de abundancia no significa ser optimista sin fundamento, significa entender que el dinero fluye hacia quienes tienen sistemas funcionales. Significa que mientras unos ven en el crédito una amenaza, otros ven una herramienta para crear valor. Y acá es donde todo da un giro, porque si no entiendes estas reglas, si no aprendes a jugar este juego, el sistema no solo te va a excluir, te va a exprimir. Así como el mismo crédito puede hacerte rico, si lo entiendes, también puede hundirte si no, y los bancos lo saben. Por eso hay una guerra entre los que saben y los que no. Y así llegamos a la segunda parte de este video, pero antes de enseñarte en qué puntos debes tener cuidado, te pediré que te suscribas, porque en este canal te enseñaré a hacerte rico, y si hasta ahora te ha gustado dale like. Dicho esto, continuemos con la parte más importante. Hay una sonrisa que no se olvida, la del banquero cuando te aprueba una tarjeta, supuestamente sin revisar tu historial. Esa sonrisa tiene la forma exacta de una mandíbula de tiburón, elegante, seductora y lista para cerrarse sobre tu cuenta bancaria. Y es que por más que lo maquillen con trajes de oficina, lenguaje técnico y oficinas que huelen a café caro, los bancos no están ahí para ayudarte, están ahí para cazar. Y tú, si no sabes exactamente cómo funciona el sistema, eres la presa perfecta. No necesitan perseguirte, solo necesitan que firmes y lo haces, porque creíste que te estaban haciendo un favor, pero la realidad es otra. El crédito, que para algunos es una palanca, para muchos también es una cadena. El mismo instrumento que los ricos usan para multiplicar su riqueza, el sistema lo rediseñó para amarrarte de pies y manos si no sabes cómo funciona. Porque si un mes no puedes pagarlo todo, si decides solo pagar el mínimo, ahí empieza la verdadera trampa. Lo que tú ves como una ayuda para salir del paso, el banco lo ve como el inicio de tu contrato de esclavitud. Porque ese pago mínimo no está hecho para ayudarte, está calculado para que pagues intereses sobre los intereses durante años. Ni siquiera reduces la deuda real, apenas cubres el costo de estar endeudándote. Y cada mes que pagas lo mínimo, ellos lo celebran, porque mientras tú crees que estás al día, en realidad estás pagando más del doble por algo. ¿Alguna vez te has detenido a leer la letra pequeña de un contrato de tarjeta? Exacto, muy pocos lo hacen. Y ahí, en medio de esos párrafos, con letras que parecen escritas para cansarte la vista, están las verdades. Comisiones por manejo, por avance de efectivo, por mora, por pagos fuera de fecha, por superar el límite. Todo lo que haces mal tiene un precio, pero incluso lo que haces bien puede estar disfrazado con cargos invisibles que no entiendes hasta que tu saldo se reduce. Te venden la ilusión de control mientras tienen un contrato que les da la carta blanca para hacer con tus cifras lo que quieran. Y lo peor es que no lo notas hasta que es demasiado tarde. El puntaje crediticio, ese número misterioso que puede abrirte o cerrarte puertas, que afecta el alquiler de una vivienda o las condiciones de un crédito hipotecario. Tú, sin saberlo, lo estás destruyendo cada mes al tener tu tarjeta al tope y pagar con atraso. Porque nadie te explicó que tener una tarjeta no es el problema. El problema es no saber cómo utilizarla de forma que tu historial se convierta en tu mejor activo. Y aún hay más, porque si el sistema fuera solo cruel, sería más fácil detectarlo, pero también es muy seductor. Te premian por gastar, te llenan de puntos, millas, promociones, cashback y tú crees que te estás ganando cosas, pero en realidad estás gastando más de lo que necesitas, solo para alcanzar recompensas que realmente no valen lo que crees. Las tarjetas están diseñadas para estimular la dopamina, para hacerte sentir bien cada vez que pasas el plástico. El objetivo no es que compres lo necesario, sino que consumas más. Porque mientras tú sumas puntos, ellos suman ganancias. Y tú saliste perdiendo, porque por cada punto que ganaste, pagaste 3 veces más en intereses de lo que podrías haber evitado, si solo hubieras usado tu tarjeta con cabeza fría. Todo esto no sería tan grave si no fuera por un detalle que lo cambia todo. La tarjeta de crédito desconecta tu cerebro del acto de gastar. Cuando pagas en efectivo, hay una pérdida visible. Ves cómo se va el dinero, lo siente y además hasta duele. Pero cuando pasas la tarjeta todo es invisible, es como si no hubieras gastado, y eso es exactamente lo que quiere el sistema, que no sientas, que no pienses, porque el dolor al gastar es una alarma natural que te protege.
Los ricos no caen en estas trampas porque no improvisan, tienen sistemas, separan sus gastos personales de los empresariales, controlan sus fechas de corte y pago como si fueran su segunda naturaleza y automatizan lo que otros olvidan. Y sobre todo, cada dólar que pasa por su tarjeta ya tiene un propósito asignado dentro de un plan financiero mayor. No hay esa emoción ni impulso para comprar. Mientras tanto, una persona normal actúa como si la tarjeta fuera una extensión del salario, gastan como si no hubiera consecuencias y luego se preguntan por qué no avanzan. Y ahí está el verdadero secreto, no en cuánto ganas, sino en qué haces con lo que ganas, porque el sistema no está hecho para ayudarte a prosperar, está hecho para hacer dinero contigo. Y si no sabes jugar sus reglas, te conviertes en alguien más que les da dinero. Cada comisión es una parte de tu esfuerzo que se esfuma sin retorno. No te lo dijeron porque no les convenía que lo supieras, porque un cliente informado es un cliente menos rentable. Por eso la educación financiera nunca fue prioridad en tu formación, porque saber cómo leer un contrato, cómo gestionar tu flujo de efectivo, cómo usar el crédito a tu favor, te da poder, y el sistema necesita que sigas sin ese poder. Pero ya no es cuestión de culpar, es cuestión de despertar, porque no te estoy diciendo que el crédito es malo, te estoy diciendo que en manos equivocadas es lo peor que puede existir, que lo que hoy parece comodidad, mañana puede ser tu cadena, que cada decisión tomada desde la ignorancia es una decisión que el sistema capitaliza a tu favor. Esto no se trata de tener miedo, se trata de aprender y cuestionar, de leer lo que nadie lee. El sistema no va a frenarse por compasión de nadie, solo se detiene cuando lo entiendes, porque al final el crédito no es ni bueno ni malo, es poder, y como todo poder, solo sirve si sabes usarlo, si no, se vuelve tu peor enemigo. Así que ya sabes cómo usar el crédito a tu favor, pero ¿sabes cómo conseguir esos primeros $10,000? Para eso estoy yo aquí, así que dale al video que ves en pantalla, porque te enseñaré cómo ganar esos primeros $10,000 para invertir, aunque tu salario sea muy bajo. Nos vemos allí.